invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Dicen por ahí que el matrimonio es la universidad del carácter. Y yo estoy de acuerdo con esa frase, porque creo que ninguna otra relación te reta tanto como la relación de pareja, como tu esposo. Tus hijos, sí, son retadores. La crianza, la maternidad es difícil. Y nuestros hijos nos llevan a veces a unos niveles desconocidos de nosotras mismas, pero son nuestros hijos y al final terminamos perdonándolos o hasta riéndonos de esas actitudes retadoras de ellos. Nuestros padres también nos retan en nuestro carácter, pero son nuestros padres. Y así mismo con toda nuestra familia. Pero el esposo lo elegimos nosotras y a veces creemos que elegimos mal. No te preocupes, mujer, no hay nada raro con que tu esposo rete tu carácter. Es completamente normal. Es más, creo que de eso se trata, de dejar de mirarlo a él y de esperar que él haga el cambio y dé el paso para tú trabajar en ti, para... 7 de la mañana, 2 minutos. Oye, una de las características de vivir con conciencia es la autocrítica, que podemos entender como, le pones comillas, competencia de inteligencia que muestra la capacidad para reflexionar sobre propios actos y comportamientos y juzgarlos para hacer correcciones o eliminar los fallos detectados. Eso es autocrítica. En otras palabras, es ser capaz de convertirnos en objeto de nuestro propio análisis, revisando con tranquilidad, profundidad y objetividad lo que hacemos y su impacto en nuestro entorno. Sin embargo, existen dos actitudes que obstruyen esta posibilidad de autoanálisis. La primera es la soberbia. Creer que todo lo hacemos bien. Creer que no tenemos nada que corregir. Eso nos hace cegarnos, nos hace negar los datos, negar las tendencias y escondernos en nosotros mismos. La segunda es el otro extremo, el pesimismo, que nos lleva a creer que todo lo que hacemos está mal, impidiéndonos reconocer nuestros logros, éxitos y aciertos. Para que la autocrítica cumpla un rol en el proceso de crecimiento personal, se requiere desarrollar varias habilidades. La primera, obvio, una capacidad de análisis. Es decir, saber describir la realidad con objetividad y comprender las relaciones de causalidad y de efecto que se están dando en ella. 2, optimismo. No se trata de quedar en el espacio del irrealismo, sino de creer que lo que somos y hacemos es bueno y que necesitamos trabajar para mejorarlo. La tercera es la apertura al diálogo. Reconocer que no somos dueños de la verdad y estar dispuestos a escuchar los análisis y las interpretaciones que otros hacen. Es importante atender las manifestaciones de los demás, escuchando a todos, no solo a aquellos que piensan igual que nosotros y por lo tanto nos dicen lo que nosotros queremos. Y claro, la última es pasar a la acción. No basta con reflexionar, sino que hay que hacer cosas, hay que montar proyectos que nos ayuden a cambiar. Siempre debemos reservar un momento para reflexionar sobre nuestra forma de vida, siendo críticos con nosotros mismos y reconociendo que la única manera de ser efectivo es mirar qué hemos hecho mal y trabajar para cambiarlos. Ojo, necesitamos autocrítica. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 5 minutos. Bienvenidos a los deportes. Comenzamos hablando de los hechos que ha dejado la fecha 18 del campeonato colombiano. América eliminado tras perder con Independiente Santa Fe, que por ahora es dueño de uno de los puntos invisibles. El otro le pertenece al líder del campeonato y ya no se lo quita nadie, que es el Deportes Tolima. Deportivo Independiente Medellín empató con Atlético Nacional en el Clásico Paisa y todavía mantiene una esperanza de clasificarse a los 8. El partido estuvo marcado por
actos de violencia desde la tribuna allí en el estadio Atanasio Girardot. El Deportivo Cali volvió a ganar después de 9 fechas sin hacerlo y toma un respirito en el tema del descenso. Le queda una fecha más para seguir sumando puntos y alejarse de ese fantasma. Y por supuesto la fecha también estuvo marcada por la roja no sancionada a Daniel Cataño en el partido que Millonarios le ganó al Pereira y que tiene todavía al conjunto embajador dentro de los 8 y con una gran posibilidad de clasificación. En los resultados de la jornada, arranquemos por los partidos del domingo. El Tolima derrotó 2-1 a Patriotas y por ello ratifica su condición de líder. Medellín y Atlético Nacional empataron 2-2, Cali 2-0 ante el conjunto de Envigado y Santa Fe 1-0 ante el América de Cali con un gol en los 10 minutos finales. En la jornada del sábado también habían jugado Pereira Millonarios 2-1 para el embajador, Junior de Barranquilla que se recuperó con una victoria ajustada ante el conjunto del Once Caldas y Alianza que derrotó 2-1 a Jaguares. Para hoy 3 partidos más. Fortaleza, otro de los que espera ganar los 2 partidos que le quedan para meterse al grupo de los 8 si se da una combinación de resultados. Juega contra Atlético Bucaramanga. Boyacá Chicó ante Águilas Doradas y el Pasto que recibe la visita de la Equidad ya clasificado. Esta semana, recordemos, es semana de Copa Libertadores de América, por lo que Junior de Barranquilla y Millonarios tendrán partidos. El martes será el turno del Junior que recibe a Liga de Quito y el jueves el conjunto de los Millonarios va a visitar a Palestino en territorio chileno. En cuanto al recuento de goles colombianos en el exterior, está allí en cabeza de los goleadores Miguel Ángel Borja que marcó en el Superclásico argentino. Sin embargo, el gol del Colibrí solo sirvió para adelantar momentáneamente a River Plate. Boca lo dio vuelta, se impuso 3-2 y eliminó al Millonario en los cuartos de final de la Copa de la Liga. La semifinal la jugará ante Estudiantes de La Plata. La otra semifinal es entre Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield. En el recuento de goles colombianos también Chicho Arango marcó por duplicado. Tinito Gómez se sumó en la goleada del Real Salt Lake ante el Chicago Fire. Steven Alzate convirtió en el 3-3 del Standard Lieja ante el KBC Westerlo, esto en Bélgica. Y Linda Caicedo el sábado estaba en el banco de suplentes con el Real Madrid, entró sobre el minuto 62 y después marcó goles al 72 y al 86. Ganó el Real Madrid, que es escolta del Barcelona en la Liga. Y la selección Colombia sub-20 femenina sigue dando muy buenas noticias. Puntaje perfecto en el Suramericano sub-20 que le sirve de preparación para el Campeonato del Mundo que será aquí en Colombia. 12 de 12 derrotando 2-1 a la selección de Brasil. Y el clásico Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona porque se jugó en Madrid, terminó con victoria para el Real Madrid 3-2 en un partido pasado por polémica. Vamos a ahondar más adelante en el siguiente encuentro en los deportes en Mañana Blue con todos los detalles que marcaron el Superclásico. Lo cierto es que es prácticamente campeón el Real Madrid, ya le saca 11 puntos de ventaja al Barcelona cuando tan solo quedan 18 en disputa. 7 de la mañana, 8 minutos. Por lo pronto, todo en deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El presidente Petro, en medio del estado de negación frente a las marchas, dijo en X que esta marcha es un nuevo intento de golpe blando, que quieren derrocarlo y que el proyecto democrático está en peligro, a pesar de que, por lo menos para la retórica, dice que está abierto a una eventual discusión. Y también hizo referencia al humor del asesinado Jaime Garzón, diciendo que la clase dirigente, la clase dominante, había sido la única que había marchado el día de ayer, algo que evidentemente las imágenes y el pulso en las calles no fue lo que ocurrió. El presidente Petro leyendo de manera equivocada, leyendo de manera errónea lo que pasó en el día de ayer, que se ha convertido en todo un hecho político. El presidente Petro dice que la marcha fue grande, sí, pero dice que solamente en Medellín, en Bogotá y en Bucaramanga. Dice que fueron débiles las manifestaciones en el resto del país. Las calles de Colombia, en las principales ciudades.
Antes de hablar de la marcha de este domingo, dos noticias urgentes. La primera, en el Cauca hay 2 indígenas secuestrados en Insá. John Jairo Astudillo. Así es, muy buenos días. Pues la situación de orden público no cesa aquí en el departamento del Cauca. En las últimas horas, el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek lanzó una alerta humanitaria y también el rechazo por el secuestro de los 2 comuneros indígenas identificados como Luis Ángel Liz y también Steven Quinto. Estas personas son pertenecientes al resguardo indígena de San Andrés de Pizimbalá. Se ha hecho por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek que estas personas fueron secuestradas por un grupo armado en horas de la mañana del día de ayer, quienes viajaban procedentes de La Plata, Huila. En su comunicación, en su última comunicación a través de vía telefónica, informan que están siendo retenidos. La autoridad y la Guardia Indígena salen hacia el lugar de los hechos, encontrando abandonada la camioneta en la que se movilizaban y también un celular. Esta situación se suma a los diferentes hechos de orden público que se han venido presentando en esta zona del suroccidente del país. A esta hora la Guardia Indígena adelanta la búsqueda por la zona para lograr dar con la ubicación de estos 2 comuneros indígenas que permanecen en manos de un grupo insurgente en el nororiente del departamento del Cauca. 7:12 minutos, las disidencias de las FARC. Otro de los hechos por los cuales hubo manifestaciones ayer, la inseguridad y la violencia, el fracaso hasta ahora de la paz total del presidente Gustavo Petro. Hablando del nivel de los embalses, las lluvias de las últimas horas, Felipe, aguacero muy intenso en Bogotá el fin de semana, granizo fuerte. Pero duro, ¿Ah? Granizo duro. Esos granizos, el tamaño de esos granizos me recuerdan una película argentina, gigantescos. Ahí estamos viendo las imágenes, María Consuelo, de la carrera séptima con calle 100, los carros parados en medio de la cantidad de granizo que cayó el sábado en la tarde. Ese día fue el más intenso, Felipe, de los aguaceros de estos días en Bogotá, pero estamos volviendo a lo que supuestamente ocurre siempre en el mes de abril, y es que empiezan las lluvias. Abril lluvias 1000, decían las abuelas. Sí, ahí lo importante es que lluevan los embalses, ¿no? Porque... Sí, ¿y sabe que ha empezado a llover en los embalses? Sí, hay ha recuperación. Un poco. Casi el 29 ya, ¿verdad? Hay recuperación, sí, casi el 29% para generación de energía. Y para el acueducto de Bogotá, que es otra historia, que es el sistema de Chingaza, el embalse de Chuza y San Rafael, también hay un leve incremento. No nos confiemos, aquí hay que seguir ahorrando agua todo el año, pero los aguaceros han caído sobre los embalses. Don Felipe García, ¿qué dice el alcalde Carlos Fernando Galán a esta hora? Hola Ricardo, sí señor, tercer día consecutivo completa subiendo el nivel de los embalses Chuza y San Rafael, que recordemos componen el sistema Chingaza que surte al 70% de agua de Bogotá. Ya en este momento estamos en un 15,51%, una noticia positiva teniendo en cuenta, Ricardo, que incluso estuvimos en niveles del 14%. La meta del distrito sigue siendo de 20%, algo que se espera lograr en las próximas semanas si las lluvias continúan como van. Vamos por buen camino, los 2 primeros días de este segundo ciclo, dice el alcalde Carlos Fernando Galán, el consumo disminuyó frente al primer ciclo, sin embargo hay que seguir reduciendo el consumo de agua todavía más. Ayer 21 de abril el consumo de los bogotanos fue de 15,80 metros cúbicos por segundo, la meta de las autoridades se mantiene en 15 metros cúbicos por segundo. Dice el alcalde también Carlos Galán que la lluvia nos sigue ayudando, pero necesitamos muchas más lluvias y reducir más nuestro consumo. Hoy recordémosle a Ricardo, a nuestros oyentes, es el turno de restricción número 3, la zona 3 que no tendrá suministro de agua por las próximas 24 horas a partir de las 8 de la mañana. Más de 600 barrios de las localidades de Barrios Unidos, Suba y Usaquén. Muy bien, Felipe, 7:14 minutos. ¿Qué viene después de la marcha de este domingo? Un hecho político sin duda importante, un hecho que marca la mitad del gobierno del presidente Petro, casi la mitad del gobierno del presidente Gustavo Petro. La gran pregunta es, después de esta marcha multitudinaria, Héctor, ¿qué viene políticamente? ¿Qué va a pasar? ¿El presidente Petro escuchará? ¿El presidente Petro se radicalizará? ¿Tendrá efectos prácticos en la vida de los colombianos? La expresión de inconformismo de un grupo importante de ciudadanos que ayer, sin distingos políticos, a pesar de que su señoría decía que solamente sería la derecha la que marcharía, ayer estuvieron todos los sectores, estuvieron estudiantes, nunca dije eso, médicos. Dije lo contrario. Perdóneme. Dije que iban a marchar sectores de centro, que iba a marchar más allá de la derecha, pero que los resultados políticos iban a beneficiar solo a la derecha. Y lo sigo creyendo. Claro que marcharon unas personas que resolvieron sumarse a la derecha y por lo tanto pues la derecha es la gran ganadora
la marcha de ayer, eso no hay ninguna duda, lo cual no quiere decir que todos los que hayan marchado sean de derecha, es que es precisamente por eso es que la derecha es ganadora, porque si fueran los mismos de siempre, pues no ganaba nada. Lograron atraer una gente que antes no habían atraído, que son los sectores de centro, y los lograron atraer para su causa, que es la oposición al gobierno y la oposición a las reformas del gobierno del presidente Petro. Pero es y que claro, no los trajeron a su reforma, causa. La gente marchó de una manera muy espontánea. Fue una marcha sin tarimas, sin capitalización política, con discursos por parte de nadie. La María Plaza Consuelo, de Bolívar yo no vi a ningún, circulaba. A ningún se llenó varias veces. Movimiento único convocando, un caudillo convocando, nada. Yo vi marchando a médicos, a enfermeras, a personas mayores, vi personas en silla de ruedas marchando, vi personas con oxígeno marchando a pesar de la lluvia, vi muchas mujeres marchando, pero mayoritariamente mujeres. Y evidentemente la marcha fue pacífica, respetuosa. Y lo que es muy triste es que la gente el presidente desconoce los números, empieza a regatear que no eran 250, que eran 350, como si los que marcharon no contaran. O sea, a partir de qué número, según él, es una marcha significativa. No, pero además para el presidente eso no es pueblo. Qué falta de grandeza. Estamos diciendo lo mismo. Qué regateadera. Estamos diciendo lo mismo. Pero la marcha no la capitalizó nadie. Es que ahí es donde lo mismo. Marcharon. Bueno, pero entonces ahí sí que sería peor, porque ahí sí que sería peor. Yo espero que alguien la capitalice en términos políticos, porque si no se perdió la marcha. A nadie. Ahí había personas de diferentes sectores. ¿Cómo va a decir que se perdió? Es que no era pues sino ver los ríos de personas. Pero es que era un mensaje muy claro. Héctor, a manera de mensaje no era importante. Héctor, pero más allá, organicémonos. El simple hecho de la marcha no es un hecho importante. ¿No es un mensaje directo al gobierno? Muy importante, claro que sí. Es que estamos diciendo lo mismo. La pregunta es si eso lo capitaliza políticamente, para utilizar la expresión que utiliza María Consuelo, alguien o no. Y yo espero que sí, entre otras cosas, porque si no, insisto, la marcha se perdería, porque la marcha tiene un propósito de carácter político frente al gobierno, y por lo tanto, para que produzca efectos, alguien tiene que capitalizarla, porque si no se volvería simplemente el paseo dominical. Y no fue un paseo dominical, fue una marcha de contenido político que claro que la capitalizan los sectores de oposición al gobierno del presidente Petro. Ahora, la pregunta es, para volver a la pregunta de Ricardo, que era, ¿cuál es el efecto en relación con el gobierno? ¿Qué va a pasar? El gobierno se radicaliza, que pareciera por los trinos del presidente Petro que sí, y que mantiene, digamos, el pulso, y ahora dice, venga a ver si es que yo soy capaz de hacer una marcha más grande el 1 de mayo o no. Eso, por supuesto, es muy malo para el país. O si hay esa otra que parece ser una vertiente del gobierno y de los sectores afines al gobierno. Del ministro Velasco, la directora del DAPRE, Laura Sarabia. Esto al final del día es los que creemos en la democracia y los que no. El DAPRE, Iván Cepeda, el ministro Velasco, varias personas dentro del gobierno. La senadora María José Pizarro también. De que es posible que haya un acuerdo. Pero falta otro efecto, Ricardo, que yo creo que hay que mencionar, que es si los de la marcha también se radicalizan y empiezan a apuntarle a tumbar al presidente, porque yo vi varias voces en ese sentido y empezaron a hablar de una cosa se llama el paro nacional. Pero es una cosa marginal. Empezaron a hablar del paro nacional, empezaron a recordar cómo pero en la marcha yo no lo vi. Nadie habló de tumbar al presidente. No nos llamemos a engaños, no tapemos las cosas. El presidente, no tapemos las cosas. Es que no se trata el presidente de tapar. asimila lo que le dicen. Héctor, el presidente, personas que se sienten atropelladas, y de lo que se trata es de quienes defienden la democracia versus quienes consideran que hay que imponer la columna todo de uno de a los convocantes trancazos. que hoy está en el periódico El Tiempo. Uno de los convocantes más activos se llama Diego Santos,
y escribió una columna en El Tiempo. Léanla. Pero léanla pero y sí. me dicen si pero los sí. sectores Si ese es el convocantes de la referente, marcha se si están el referente es Diego radicalizando Santos. o Héctor, no. es que hay un problema, Héctor, y es que la Si el diferencia referente entre es Diego su punto de vista... Pueden empezar a negar a los voceros, No, está Héctor, bien, no. pero esos son. Si el Héctor, referente es Diego Santos. Perdóneme, pero es que Esos son. la convocatoria al final fue Es tan que- orgánica y tan genérica que la Fue gente totalmente se espontánea. manifestó por Pero inconformismo por eso frente yo al los gobierno, invito, no para yo los tumbar invito al a que gobierno. a que pensemos no solo si el presidente Petro se va a radicalizar, que pareciera, yo espero que no, pero pareciera, sino si los sectores de la marcha, que claro que se sienten muy triunfadores porque salió mucha gente, también Mucha se van a gente. radicalizar. Y diversa. Sí, pero no solamente voces salieron los que hoy dicen que hay que llamar a un paro espontáneas. nacional, Héctor. Aquí mucha Ricardo, gente dijo simplemente lo que aquí hay que hacer es no dejarse mostrarle al atropellar. gobierno que aquí hay un sector muy importante de los colombianos que no está de acuerdo con las políticas que está ejecutando, con las reformas que está ejecutando, con el talante que está teniendo, y lo que hace es simplemente mostrarse y decir, aquí estamos. Aquí estamos y no nos vamos a dejar solamente, el atropellar. pueblo no solamente son Claro. los petristas. 721, Aurelio. Ricardo, yo le estaba oyendo con toda seriedad a Héctor Riveros, que persiste, insiste y consiste en que la oposición a Petro es hegemónica y que el gran ganador es María Fernanda Cabal. Y nos pone como referente a Diego Santos. Oye, ¿cuál del millón de personas que marchó ayer en Colombia sabe siquiera quién es Diego Santos? ¿En qué equipo juega? Preguntará la mayoría. ¿En qué equipo juega? No, mire, aquí hubo un gran movimiento social de oposición a Petro. Eso es innegable. Yo estuve en el 6º piso de un edificio en el centro de la ciudad y les quiero decir, duré 2 horas y 12 minutos viendo pasar gente desde las 10 de la mañana, gente apeñuscada, atiborrada. ¿Cuántos de esos saben quién es Diego Santos? Bueno, Héctor y los de Chapinero que leen ahí algunos columnistas del Tiempo. Pero no, aquí lo que hay es una cosa mucho más seria, mucho más grande, mucho más elevada. Yo vi marchar geólogos, vi marchar incluso movimientos de izquierda independiente, como el de Colombia Soberana repartiendo su periódico Soberanía. Vi también marchar a gente de la salud, vi marchar a gente joven preguntando por su pensión en el futuro. Y resulta Aurelio, que esos todos termina canalizándolos Miguel Uribe Turbay. Aurelio, No, vi gente- error. No persistamos en ese Aurelio, vi análisis. gente que nunca porque había ese análisis marchado, equivocado. Aurelio, gente Bueno, que jamás en claro. su vida había marchado y Claro, siente Ricardo. que hay una preocupación frente al futuro del país y, salió a marchar. Y ni eran, y no eran está riquitos. nada, no. Y no eran riquitos, ni paraquitos, ni fachitos, ni nada. Aquí, si las cosas se analizan con todo el respeto y el aprecio que le tengo a mi querido Héctor, con ese lente tan cerrado, pues esto no va para ninguna parte en la parte del análisis. Pero ese movimiento va a coger fuerza. Ese movimiento se va a expresar de 1000 maneras en las regiones. La gente aprendió a perderle el miedo a salirle a la calle a Petro. Esa es la realidad de lo que pasó ayer. El gran ganador es ese movimiento que le perdió el miedo a salirle a la calle a Petro y le va a reclamar por sus reformas equivocadas, por sus reformas que aunque él presenta como avanzadas, son retrógradas, son regresivas, sin lugar a dudas, y el pueblo colombiano y la sociedad colombiana lo entendió, Ricardo, y lo ha venido ayer, entendiendo. 7:23 minutos. La verdad es que el gran ganador es la sociedad civil colombiana que se puso en pie contra Petro. Esa es la 724, realidad. además, en el escenario natural de Gustavo Petro. Gustavo Petro se hace En la grande calle. como político es en la calle. Y en su Pero mire, escenario, Ricardo. y en su escenario le plantaron los que usted diga. Aurelio dice 1 millón, otros dicen 900.000, otros dicen 500.000. Se Yo le creo que fue plantaron. alrededor de Ricardo, 1 millón. el principal error de la presidencia de Iván Duque fue desestimar la calle, desestimar la voz de quienes marcharon en el 2021, encerrarse en el Palacio en negación. ¿Y qué pasó? ¿Y cuál fue la consecuencia? Y esto a su pregunta de qué viene ahora. Pues lamentablemente el presidente Petro está reaccionando de la misma manera, así como el presidente Duque tuvo el desacierto de no entender que las movilizaciones del 21 no solo tenían una expresión radical violenta que vimos en las calles de unos pocos violentos, sino que movilizaba un sentir de inconformidad frente a la reforma tributaria, frente a muchos otros elementos de su gobierno, improvisación también del gobierno Duque. Le está pasando exactamente, muy a mi pesar, lo mismo al presidente Gustavo Petro, que ayer
en vez de entender que se movilizó una sociedad y una ciudadanía diversa, se concentró en los sectores más radicales de la marcha, aquellos que gritaban fuera Petro, aquellos que gritaban, como lo decía Héctor, que llamaban a juicio político al presidente. Así como había unos violentos en el 21, aquí hay unos radicales en el 24. Y lamentablemente la respuesta del primer mandatario es exactamente la misma. ¿Y qué pasó después? Pero además usted ¿qué pasó vio el después ataúd? de esas movilizaciones? El ataúd estaba enterrando se la reforma radicalizaron pensional. ambas partes. El ataúd no era para Gustavo Petro, el ataúd simbólico de ayer. Pero también hubo unas, claro, pero hubo unas expresiones radicales, pero lo lamentable es centrarse en esas. Y Petro desaprovecha una gran oportunidad, Ricardo, porque a diferencia del paro nacional del 21, aquí no hay un comité promotor del paro, aquí no hay una sociedad o una organización aquí no hay social un Gustavo Petro de sindicatos organizados, ¿no? que puedan estar sosteniendo el paro. Aquí hay una ciudadanía inconforme, y no es tan inconforme contra una reforma en particular, como sí pasaba con la reforma tributaria. Aquí hay inconformidad especialmente frente a las formas en las que está gobernando el presidente, que atropella, que no concerta, que divide. Y el presidente tendría una oportunidad de oro de, en vez de centrarse en esas voces radicales, poder ver esa diversidad y hacer cambios, porque además no tiene que sentarse a acordar con nadie, a diferencia del Comité del Paro, que era realmente que el presidente se sentara con los del Comité del Paro a pactar. Aquí el presidente no tiene que hacer eso, porque como lo decíamos Ricardo, ahora, la marcha se convocó de manera orgánica, espontánea. Los líderes políticos, por fortuna, decidieron desmontar tarimas y dejar que fuera la ciudadanía la que se expresara. Entonces el presidente tenía una oportunidad que está en estos momentos, muy a mi pesar, ojalá rectifique, y los ministros, que son muchos de ellos los que están Luis en Ernesto, contra de la Ricardo, respuesta es que radical, puedan orientarlo. Fíjese que hay un término muy de radio que trato de explicarles a los oyentes, don Felipe Zuleta, y es el encabinamiento. Cuando usted se encabina, se pierde. Encabinarse es no saber qué pasa afuera. Usted creer que aquí en la cabina lo estamos haciendo bien y la gente no lo está escuchando. Es lo que le pasa a los pilotos, ¿no? Se encabinan. Suele pasar mucho, Felipe. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y entonces todo el mundo le dice alrededor que las cosas van bien y resulta que afuera la gente dice que las cosas van mal. El 29 de abril del 2019, don Luis Ernesto, Gustavo Petro citaba un mensaje en Twitter que decía lo siguiente, obviamente un petrista: el sur es increíble, admiren la fuerza del Galeras. Pasto, numeral 28 de abril, entre otras cosas, estamos a 3 en el 21, a pocos días. En el 21. Ricardo, paro nacional, que casualmente, casi exactamente hace 3 años, 28 de abril del 2020. Y mire, y Gustavo Petro le respondió a este trino: esta es la movilización en Pasto. Duque, presidente Iván Duque en ese momento, escuche. Y dice Petro, senador, Petro, líder opositor: un gobernante Ricardo, debe siempre escuchar y corregir si es necesario. La mayor violencia siempre proviene de un gobierno que se vuelve indolente y sordo. ¿Qué pensará? ¿Cuánta verdad en esas palabras? Pero es una autocrítica. Pero ¿por qué será que el Gustavo Petro presidente no recuerda las palabras, Daniel, del Gustavo Petro líder de oposición? Hay que recordársela, Ricardo. Y desde el primer trino que puso el presidente Gustavo Petro, antes de que la marcha fuera masiva, con ese trino con el video de Jaime Garzón burlándose de Rudolf Homs, que es un líder de centro que apoyó a Gustavo Petro y que salió a marchar ayer, es casi que burlándose de las personas que estaban saliendo a marchar. Y esa narrativa que nos da Héctor es la misma narrativa que ha querido vender el gobierno. Esta es una marcha de la extrema derecha, de unos poquitos ricos, etcétera, y lo que quedó demostrado ayer es que salieron adultos mayores, muchas personas del sector salud, jóvenes, mucha gente de muchos sectores a marchar. A mí me alegra mucho, tenía mucho miedo de que hubiera tarimas en la Plaza de Bolívar, afortunadamente no las hubo, y no hubo una apropiación de ningún líder político ni de ningún sector político de la marcha, digamos, adjudicándose la organización de la marcha. Esto fue muy importante. Ahora, ¿qué va a hacer el presidente Petro? Desafortunadamente yo creo que se va a radicalizar, no va a abrir esos espacios de diálogo que ayer Laura Sarabia en su trino sugirió que debía haber, lo que nos dijo ahorita el ministro Velasco también. Bueno, hay que empezar a hablar también, no solo con nuestras bases políticas, sino con otros sectores. Yo sinceramente, Ricardo, no creo que eso vaya a pasar. El presidente le duele la calle, ayer se dio cuenta que está perdiendo, además de muchas otras cosas, la calle, y esa es de las cosas que más le duele. Yo creo que se va a radicalizar y ojalá la oposición siga siendo una oposición
con argumentos en contra de las reformas, pero con argumentos en contra de las reformas, sino simplemente porque las está proponiendo Gustavo Petro. Yo creo que hay muchísimos argumentos, muchísima 729, evidencia, analizamos muchísimos los expertos hablando en efectos contra de la marcha de este 21 de abril. Héctor le responde a Daniel, que tiene una interpelación. Con respeto por los oyentes, me toca decir por tercera vez que yo no he dicho que los que ayer marcharon solo los de la derecha. Todo lo contrario. Desde antes de que hubiera la marcha, dije que iban a marchar sectores de centro, que iban a terminar ayudándole a los propósitos políticos de la derecha. Y claro que eso es lo que pasa, claro que sí. Entonces, solo para no molestar más a los oyentes, pero pues espero que mis compañeros sí oigan y los oyentes también, y los oyentes entiendan. Héctor Riveros no está diciendo que ayer marcharon solo sectores de derecha. Héctor Riveros está diciendo lo contrario desde el viernes. Está diciendo que van a marchar sectores de centro, que se van a sumar a la derecha y por lo tanto la derecha va a ser ganadora. Ahora, yo trataba de hacer un análisis respondiendo a la pregunta de Ricardo, porque no sabía que Ricardo preguntaba y nosotros contestábamos cualquier cosa. Ricardo preguntó qué va a pasar y varios de mis compañeros se dedicaron a decir quiénes habían marchado, jóvenes, viejos, personas en situación de discapacidad, etcétera. Bueno, esa era otra pregunta. Si me hubieran hecho esa pregunta, yo hubiera contestado igual que ellos, porque claro, sí, todo el mundo vio quiénes marcharon. No, pero la pregunta es qué va a pasar. Ni la cosa era si la marcha fue pacífica, ni cuáles eran las razones de la marcha, no. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Y entonces yo contesto lo siguiente. Entonces yo contesto lo siguiente antes de que Aurelio me interrumpa, porque iba justamente a decir lo que tengo a Álvaro, iba justamente a hacer Paola, un comentario. Iba justamente a hacer un comentario para Aurelio, para una cosa que dijo Aurelio. Aurelio, yo dije, bueno, todos estamos especulando un poco cuál va a ser la postura del gobierno. Y yo me atreví a plantear un tema distinto, que es cuál va a ser la postura de los que marcharon, ya no del gobierno. Y yo dije, pues me da un poco de temor que los que marcharon se envalentonen y terminen pidiendo que tumben al gobierno como lo están haciendo unos sectores. Aurelio dijo, esto va a crecer. Y yo pregunto entonces, a propósito de esto va a crecer, ¿en qué va a terminar? En la defensa de la democracia, Héctor. Eso es lo que está haciendo la gente que marchó, defender la democracia. Porque no queremos que se subestimen las formas, porque no queremos que nos embolaten las elecciones, porque de lo que se trata aquí es de ser democrático o de ser autocrático. 7:33, Aurelio, tengo a Álvaro en línea, tengo a Álvaro en fila. Sí, Ricardo, señor. Muy breve. Es que como, pues, digamos, moción de privilegio personal, es que la cosa es muy sencilla. Héctor es un gran derrotado en el análisis, porque Héctor le dijo a la gente el viernes y escribió una columna en La Silla Vacía: no salgan porque le van a cargar ladrillo a la derecha, y la gente no le oyó a Héctor y se fue y salió. Esa fue la realidad. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir lo que va a pasar. Viene una acción ciudadana que se llama resistencia civil. Lo de ayer fue un acto de resistencia civil. Entonces, que siga la resistencia civil y el gobierno verá cómo la torea, como todos los gobiernos tienen que torear la resistencia civil. Yo no soy de esos de que para que Petro reflexione y volvamos a sacar adelante las instituciones. No, eso no va a pasar. Aquí va a haber un gobierno que va a empecinarse en seguir en un proyecto político en contra del país, a favor de Estados Unidos, a favor del Fondo Monetario, en todas sus cosas, y va a haber una gente levantada en resistencia civil. Y así sucede en muchas sociedades. Ya ha pasado en muchas sociedades. Ahora, que nos pongamos a adivinar, que yo saque un turbante y una bola de cristal para podemos prever, qué va a pasar el 28 de agosto del año 2025, pues no, me queda difícil, de verdad. Pero el turbante. En un país en resistencia, estamos en un país en resistencia civil y un gobierno que tendrá que enfrentarla. Así será de sencillo. Leemos a los oyentes, gracias por acompañarnos, más de 15.100 seguidores con nosotros a esta hora en nuestro canal de YouTube, en Blue Radio. Me preocupa una cosa, Aurelio y Álvaro, que la democracia se sobresimplifique en Colombia a saber quién saca más gente a la calle.
y que ese sea el rasero, Álvaro, que defina qué se debe hacer, porque Claro. ese abre unas puertas bastante peligrosas. Entonces vamos a traer el próximo 1 de mayo a las marchas del Día del Trabajo, que son históricas y tradicionales, y el presidente y el gobierno se van, y el pacto histórico y la izquierda se van a emplear a fondo para no mostrar menos gente en las calles que la que mostró ayer la oposición y los sectores críticos. Claro, en una sociedad polarizada como esta, pues las marchas terminan neutralizándose unas a otras, reducidas a mostrarse los dientes, porque un día llenan la plaza unos, otro día la llenan después. Obviamente las antipetro son más grandes y más apasionadas porque pues es que están en contra del poder, y la protesta y la calle generalmente es contra el poder, pero la marcha confirma que el país no ha avanzado políticamente 1 centímetro desde las elecciones. Hay 2 bloques, unos votaron contra Petro, otros votaron por Petro. Un bloque por el cambio, otro por el no cambio, así algunos descalifiquen ese cambio que busca Petro y se rían de él, pero pues eso es la promesa del gobierno. Pero lo que a mí me preocupa es que ayer se agudizó la polarización, porque en las marchas no se promovía la negociación, sino el enfrentamiento con el gobierno. Primero fuera Petro, que es cierto que no son todos, pero son miles de miles, que no es un lema emocional, sino una bandera permanente muy antidemocrática y peligrosa. Pero oí gritar a muchos, abajo la reforma pensional, y eso me preocupa porque cuando el Congreso por fin dejó de bloquear y se dedicó a trabajar, la discusión de la reforma pensional va bien, introduciéndole cambios al proyecto del gobierno, porque así son los congresos, las leyes los expiden los congresos, no los gobiernos, como dicen algunos. Así Petro no quiera, se introducen cambios en el Congreso. Empezamos a avanzar y ese es el camino. ¿Cuál es la salida a este enfrentamiento? Pues que las instituciones resuelvan las grandes discusiones políticas que se desborden a la calle cuando las instituciones no funcionan. Si el Congreso estuviera funcionando y dirimiendo estas discusiones, pues la gente no se iría para la calle. Hay unas propuestas planteadas de reforma, el país necesita reformas, el Congreso tiene cierto equilibrio político, o sea que representa más o menos bien a la sociedad, y allá se deben dirimir. Pero lo que se oyó ayer es que nada, cero negociación, todo abajo, fuera Petro, y así pues... Pero Álvaro... Vamos a ver qué dicen el 1 de mayo, van a decir lo contrario, sí, también extremo. Y entonces aquí porque había ricos y el 1 de mayo porque había sindicalistas. Entonces ahí es que hay que serenarse. Ayer también había sindicalistas. Pero hay que serenarse y hay que tratar de que las instituciones son el Congreso, no las calles. Las calles generalmente... No creo que se pueda sobresimplificar a decir, como el presidente Petro cree que ayer marchan los ricos y que el 1 de mayo marcha el verdadero pueblo, porque... evidentemente esa no es la radiografía, pero además hay otro punto, y es que al final el gobierno es el encargado de lograr, Luis Ernesto, las mayorías políticas. Y con la reforma pensional ha avanzado. Y va por buen camino la reforma pensional. Lograron hacer lo que no hicieron con la reforma de la salud, que fue acordar. Es que los cambios se hacen acordando, no radicalizando y confrontando. Pero lamentablemente lo que vimos ayer en un par de trinos del presidente, ojalá este Consejo de Ministros le permita escuchar a sus ministros, la respuesta del presidente es radicalizar más. ¿Y por qué radicaliza más? Porque él decide que la respuesta no es sentarse a dialogar, a concertar, a buscar no, la respuesta tiene que ser mostrar que el pueblo todavía está con él, entre comillas el pueblo, una parte del pueblo. ¿Y cómo logra movilizar el 1 de mayo? Pues no simplemente contratando buses, que seguramente contratarán algunos buses, sino también radicalizando a las bases, y tienen 2 semanas o 10 días para hacerlo, y eso es lo que ya empezó a hacer el presidente con el discurso tradicional populista de resentimiento de clases. La respuesta que me pareció a mí muy desafortunada de poner ayer un video de un gran humorista y experto de la sátira política, que era Jaime Garzón, en un momento tan desafortunado cuando sale la gente a marchar. Pero déjeme, Ricardo, decirle algo. ¿Usted se imagina qué estaría haciendo Jaime Garzón con este gobierno? ¿Usted se imagina cómo se estaría chupando los dedos el querido Jaime Garzón? No, con tendría todo mucho humor como lo están teniendo los otros humoristas, mucho material que es infinito, pero yo les quiero decir que no debemos preocuparnos porque la gente haya salido ayer y porque salga otra vez el 1 de mayo. Eso lo que habla es que tenemos una democracia sana, vibrante. Lo pudieron hacer ayer en paz y con todas las garantías. Lo van a hacer también el 1 de mayo. Fue Colombia
después de muchos años, capaz de elegir a un gobierno de izquierda y ahora la gente sale a las calles a protestar contra ese gobierno de izquierda. Esa es una transición democrática que iba a ser consecuencia natural de firmar un acuerdo de paz con las FARC, de desestigmatizar a la movilización social y a la izquierda como son los guerrilleros. Y eso es parte de la conflictividad normal de una sociedad. Saludo en segundos al senador Humberto de la Calle para analizar lo que pasó ayer en las calles del país. Paola, para finalizar. Es que el problema no es que vuelvan a salir el 1 de mayo, el problema es que el presidente descalificó a los que salieron ayer porque dice las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo, o sea que los que salieron ayer a protestar no eran fuerzas populares, y la verdad es que todos veíamos las imágenes y yo personalmente no logré ver oligarcas, ¿no? Y los grandes ricos y explotadores del país. Yo lo que veía es la gente que veo cuando me meto en el metro de Medellín, la gente que veo cuando voy a hacer mercado, Paola, la gente que veo en las plazas, los oligarcas, la gente que veo en las calles. Los oligarcas que viajan en Transmilenio. Los oligarcas que bajan en Transmilenio estaban todos ahí, exactamente, por eso le digo yo. Entonces ese es el problema, que el presidente descalifica a quienes salieron a marchar ayer. Y lo otro que tiene que ver ya muy brevemente con las arengas de abajo la reforma pensional. Oiga, es que curiosamente eso era lo que se gritaba en las marchas en contra del gobierno de Iván Duque, que era abajo la reforma tributaria, porque la gente no quería que se pusiera IVA a la canasta familiar, que ni siquiera jamás estuvo en ese articulado, sino que fue una propuesta de Alberto Carrasquilla en una convención bancaria en Cartagena, por la misma razón por la que hoy pasa la reforma pensional, y era que el entonces ministro de Hacienda Carrasquilla decía que no era justo seguirle subsidiando el precio de los alimentos a los más ricos, y por ello proponía también que se le devolviera ese IVA luego a los que fueran los más pobres, que es exactamente el mismo argumento de la reforma pensional cuando se dice no hay derecho que entre todos le sigamos subsidiando las pensiones a los más ricos. Es igualitico. Yo espero que en la tarde, en el Consejo de Ministros, Alberto, triunfe la visión de la doctora Laura de la autocrítica. Sarabia, triunfe la visión del ministro del Interior que acabamos de escuchar. Usted es un hombre optimista. Y que haya un ejercicio de autocrítica. Usted es muy optimista. Y que sean capaces de escuchar la calle. Usted está en el mundo ideal. Pero además... Yo quiero que pase eso y es lo que espero. Quisiéramos que todos. sucede. Es decir, yo espero que no se trate simplemente todos de quisiéramos eso. cerrarse y de encabinarse, sino de escuchar la calle como siempre se pide. ¿Pero usted cree que eso va a pasar? Como vi ese tweet y como vi la entrevista que nos dio el señor ministro, espero que ese lado del gobierno triunfe y que así sea la actitud para el futuro. Ricardo, que contrario a lo que planteaba Álvaro Forero, yo sí creo que las marchas de ayer fortalecieron la independencia del Congreso, porque le demostraron a los congresistas, a los representantes y a los senadores que que hay gente en la calle que está de acuerdo con ellos, que no quería la reforma a la salud. Muchas batas blancas, muchos trabajadores de la salud que de alguna manera respaldaron con la marcha, con esa manifestación pacífica, la decisión que tomó el Congreso en democracia. Y a pesar de que el presidente ignoró a Cali, a Barranquilla, a Ibagué, a Villavicencio, a Manizales y a Cartagena, todo Colombia sí los vio marchando. 7:42, volveremos en segundos, ya regresamos en segundos aquí el ex vicepresidente de Colombia, Humberto de la Calle, hoy senador de la República, para hablar de lo que pasó este domingo en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Las calles de Colombia en las principales ciudades del país se llenaron de personas que con diferentes consignas, desde todas las corrientes políticas y sociales, le dijeron no a sus reformas, le dijeron no a la forma en la que viene gobernando. No fue solamente una marcha de la oposición, no fue una marcha uribista como la intentó catalogar el presidente Gustavo Petro. Salieron a la calle médicos, enfermeras, pacientes contra la reforma a la salud, marcharon los camioneros contra el alza de la CPM y la seguridad en las vías, salieron profesores y deportistas que están pidiendo más apoyo, incluso alzaron su voz pensionados preocupados por la reforma pensional. Se sumaron geólogos para rechazar la forma en la que el presidente Petro se refirió a ellos en un discurso hace unos días, diciendo que para extraer petróleo no se necesita cerebro. Pero también marcharon los opositores a una Asamblea Nacional Constituyente, los militares y los policías retirados, y en general
todos quienes se quejan del gobierno y jóvenes que también dicen estar defraudados porque no les ha llegado el cambio prometido el pasado 7 de agosto del 2022. Esta es Blue Radio, la alternativa. Ahora 7:44, senador Humberto de la Calle, buenos días. Buenos días, Ricardo, encantado de saludarte a ti y a la mesa de trabajo. Doctor de la Calle, ya más reposados, ya han pasado más de 12 horas de la marcha, casi 18 horas. ¿Cuál es su lectura? Lo leí ayer, como siempre, muy juiciosamente a través de Twitter, a través de X, como se llama ahora. Más reposados, ¿cómo analiza lo que ha pasado? Han venido trinos del presidente, han venido mensajes de algunos integrantes de su gobierno. ¿Cómo ve lo que ocurre hoy, el hecho político de la marcha de ayer? Es evidente que fue un hecho político importante. Me parece darse con una piedra en los dientes la descalificación que se hace desde el gobierno de lo que ocurrió ayer. Me parece que es indiscutible que hubo una movilización importante. También puede haber más. El 1 de mayo saldrá también gente a apoyar el gobierno. Por eso me parece que lo importante en estos momentos es entender que la movilización callejera es, dijéramos, un escenario para la reflexión, pero no es el lugar de la toma de decisiones. Aquí no podemos entrar en un juego de contabilidades dudosas sobre cuántos salieron ayer, cuántos saldrán el 1 de mayo. No, me parece que esa es una manifestación aceptable, razonable, incluso plausible del ejercicio democrático, pero no debemos olvidar que realmente las decisiones se toman en el campo institucional. Me parece que es un error esta especie de guerra de manifestaciones una tras otra, como si ahí se resolviera la suerte de Colombia. Y en ese sentido, cuando el ex vicepresidente Vargas Lleras aceptó el desafío del presidente, de la constituyente, etcétera, a mí me parece un error, porque es que no se trata de llevar la discusión a ese plano, es un plano estéril. Lo de ayer es muy importante, pero repito que no es allí donde se toman las decisiones. Pero también simultáneamente he visto, dijéramos, indicios mezclados. La respuesta del presidente fue muy preocupante porque su lenguaje es el de aumentar la agresividad. Hay un pequeño párrafo en el que dice que el gobierno sabrá buscar posibilidades de entendimiento, una frase que no sabemos cómo se traduce, que además corresponde con un llamado reiterativo del presidente al acuerdo nacional, pero no pasan unas horas después de ese llamado cuando viene nuevamente la descalificación. Es que el problema es que haya personas que se opongan a cualquier reforma, las hay, eso pasa en la reforma rural, eso puede pasar en los temas de salud, pero hay una confusión del gobierno y una muy mala lectura cuando confunde eso con una enorme cantidad de personas que tienen discrepancias parciales o que tienen visiones distintas, absolutamente razonables y discutibles frente a las iniciativas del gobierno. Todo el que se separa 1 milímetro de las ideas del presidente es descalificado, descendiente de esclavista. Ahora, si se trata del tema de salud, entonces es que son cómplices del robo de unos extranjeros, o son mafiosos o son corruptos. Me parece que ese ejercicio democrático llevado así es francamente imposible porque la descalificación es absolutamente estéril. La gran pregunta es, ¿qué sigue? Yo creo que si hay ausencia de una reflexión del gobierno, me parece que el presidente debería contar de 1 a 100, respirar profundo, ¿qué falta en 2 años? Y ahí tiene un dilema, u obtiene metas parciales, no maximalistas, menores que las que él se había ideado, pero deja un legado, o vamos a seguir en 2 años de una discusión lánguida y absolutamente ineficaz, con un riesgo, y es que esto, como empieza a aparecer ya en las encuestas, se mueva hacia el statu quo, hacia la derecha, como suele decirse, y para la izquierda sería un baldón enorme, porque es la pérdida de una oportunidad. Yo creo que el gran tribunal que va a afrontar el doctor Petro, si no crea un clima distinto, es el de la propia izquierda, el propio pacto histórico. De hecho, ya hemos visto hoy manifestaciones de la senadora Pizarro, del senador Cepeda, dentro del propio gobierno, voces diciendo
hombre, hay que establecer un espacio de reflexión y de búsqueda de acuerdos, ¿no? Sí. Me parece que ahí está la gran Doctor pregunta. de la Calle, Sí. eso es posible, usted lo ve posible de lograr, teniendo en cuenta que hay voces importantes dentro del propio pacto histórico y dentro del gobierno que se lo plantean al presidente. El presidente por Twitter, por supuesto, que tiene un lenguaje que es muy fuerte, que es descalificador frente a la marcha de ayer, pero le habla a sus bases. Al final el presidente tendrá hoy en la tarde o en la noche un consejo de ministros en donde seguramente va a tener que escuchar diferentes opiniones. ¿Usted ve la posibilidad, doctor de la Calle, de que el presidente abra un compás de negociación, de consenso, de diálogo? Digo de negociación en el buen sentido, de escuchar a los contrarios, de escuchar a otros sectores y de buscar reformas por consenso. Pues es difícil porque las características psicológicas del presidente, como se ha venido demostrando, pues son las de un combatiente y un combatiente que entiende que la narrativa va a ser su principal legado. Me parece que hay como una especie de concepción, y esto lo digo con todo respeto, como gramatical de gobernar. El presidente se aferra a la narrativa y cree que ese puede ser su éxito, pero realmente esas son palabras que se lleva el viento. La mayor responsabilidad para mí es en el pacto histórico. En el Consejo de Ministros no. En Colombia no hay Consejo de Ministros, hombre, eso es una ficción. Nunca ha habido. Usted estaba en el Consejo de Ministros. Ahí es, pues sí, en varios. Esa es la palabra del presidente, claro, ya, no hay posibilidad de disentir. Sí, yo creo que es en el pacto histórico donde tiene que haber una reflexión. El pacto histórico está compuesto a su vez de distintas agrupaciones. Allí hay personas muy radicales, pero también hay partidos serios con una tradición, incluso de ejercicio democrático en Colombia y democrático no violento, con capacidad de discernir, de proponer dentro de una visión de izquierda. Yo creo que el pacto histórico es el que tiene que hacer el siguiente juzgamiento. ¿Qué va a pasar en el 2026? Aún, yo no estoy hablando de que el doctor Petro se quede, me parece que no hay que extremar tampoco la reflexión hasta allá, pero o va a quedar ese legado lánguido de una simple palabrería y retórica, o el pacto histórico hace un esfuerzo con el presidente de conseguir parcialmente algunas de las metas que se ha propuesto y dejar de todos modos una construcción importante hacia Colombia. La respuesta de los no petristas me parece que no debería ser nunca, en ningún caso, dejarse llevar a la simple negación del cambio. Eso es un error. Yo creo que el eslogan debería ser cambio en el cambio, porque de lo contrario es que se plantea la tesis de que el que salió a manifestar ayer es enemigo del cambio, y me parece que ese es el peor legado, porque necesariamente Colombia tiene que cambiar cosas y legítimamente Petro fue elegido para el cambio. Luego me parece que lo que hay es que retomar el impulso de cambio, pero conducirlo en condiciones ajenas al radicalismo y al maximalismo, y ahí debería haber un territorio común entre fuerzas dentro del pacto histórico que seguramente estarían dispuestas a conseguir algunos resultados. Mire, obviamente en algunos sectores y a veces de forma exagerada o de forma sobresimplificando la realidad, se intenta comparar la realidad de Colombia con la que vivió Venezuela cuando llegó Hugo Chávez al poder. Por supuesto que hay muchísimas diferencias, pero hay una similitud en cuanto a la polarización que aumenta y a la movilización de los diferentes sectores. ¿Cuál debe ser el camino, doctor de la Calle, para evitar que eso termine siendo, como usted nos dice, de forma indeseable, en una democracia que se mida por el aplausómetro y no por el funcionamiento de las instituciones, que es como debe operar la democracia? Sí, es que yo creo que hay un mensaje que no solo es equivocado de parte del gobierno, sino también un poco anacrónico. ¿Qué es el pueblo? Y de ahí se deriva esa noción de constituyente primario. Por cierto, les quiero decir, en el plano constitucional la idea del constituyente primario está un poco envejecida. Claro que hay un momento fundacional. Lo que pasó en la Revolución Francesa es que el pueblo no podía tener quien lo controlara, y en ese sentido es constituyente primario que produce un nuevo régimen. Pero ese es un momento como de nacimiento del régimen. De ahí en adelante, el pueblo deja de ser ese pueblo con mayúscula y se convierte en un órgano ciudadano. Miren ustedes lo que pasó en Colombia. Desde el 91 hay unos mecanismos para que se exprese el pueblo a través de referendo,
o por la vía indirecta la Asamblea Nacional Constituyente, pero ese pueblo ya está regulado. Hay una sentencia fantástica de la Corte Constitucional a raíz de un referendo de Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe, en el clímax de su popularidad, propuso un referendo en el 2003, lo que dio lugar a una sentencia donde la Corte claramente dice: este ya no es el pueblo constituyente primario, porque está desenvolviéndose en un régimen constituido. Y por eso se habla de los umbrales, las preguntas no pueden ser equívocas. Hay una serie de requisitos incluso para el propio pueblo. El sofisma del gobierno, es decir, el pueblo, como es incontenible e incontrolable, ha enviado un mensaje al elegir al doctor Petro, y el doctor Petro es el que realmente interpreta el pueblo y de allí saca o pretende sacar consecuencias jurídicas. Eso es anacrónico, eso no es así. Doctor el pueblo tiene también regulaciones. Sí, doctor de la Calle, a propósito de los mensajes, quisiera preguntarle por el Congreso de la República. ¿Cuál es el mensaje que envían estas movilizaciones en contra del gobierno del presidente Petro? Porque fíjense que en las movilizaciones pasadas, algunos sectores hablaban de lo determinante que fueron las movilizaciones para hundir la reforma a la salud. Hoy estamos en la discusión, entre otras, de la reforma pensional. Sí, yo creo que al Congreso le llegan obviamente distintos mensajes. Hay unos endógenos, algo de mermelada debe haber, en fin, dijéramos, me parece que tampoco este gobierno se inventó la mermelada, porque tampoco podemos llegar a ese extremo. Pero este mensaje de ayer me parece que puede contribuir a que algunos congresistas que podían estar a la expectativa, vacilantes, tomen decisiones y que se sientan un poco más soportados. Alguno de ustedes en la mesa ahora lo oí y lo comparto. Por ejemplo, la marcha de las batas blancas puede tranquilizar a algunos congresistas, pero debe contribuir sobre todo a eliminar un síndrome que me parece hasta más dañino que la llamada mermelada, y yo lo llamo el de la tercera cámara. Hay congresistas que lo que dicen es: yo no me voy a poner a pelear con el gobierno por unas normas, yo no estoy de acuerdo con lo que el gobierno dice, pero que la Corte las tumbe, yo voy votando sí para que la Corte después vote no. Esa es una deformación de la arquitectura constitucional y además es extraordinariamente peligrosa, porque tampoco podemos jugar toda la suerte del desarrollo político en Colombia a la Corte. Eso es colocar a la Corte en una situación que excede, dijéramos, su mandato y su papel, su función. De tal manera que el Congreso, pienso yo, después de lo de ayer, sí puede sentirse que es más dueño de sus propias decisiones y a lo mejor eso puede producir un cambio. No sé qué tan dramático, porque repito que eso está traspasado también por otros intereses, pero algún efecto debe tener sin duda, ¿no? Las 7 de la mañana, 56 minutos, es Humberto de la Calle, ex vicepresidente de Colombia, ex jefe negociador de la paz con las FARC y hoy senador de Colombia. Doctor de la Calle, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es muy importante escuchar voces como la suya para entender un poco lo que hay detrás de toda esta maraña, a veces tan difícil de entender. Ha sido usted muy amable. Bueno, mil gracias, Ricardo. A usted y a todos. Un gran saludo. Estás escuchando Blue Radio. No olvides que las prácticas espirituales nos ayudan a desarrollar habilidades supremamente importantes para la vida. Nos ayudan a hacer silencio, a interiorizar, a ser consciente de nuestra vida, a tener un propósito y sobre todo a comprender que no estamos solos. Por eso siempre los invito a hacer el oracional El Man Está Vivo. Por eso siempre los invito a tener momentos de vivir con firmeza, con fortaleza su experiencia espiritual. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la construyes? A mí me ayuda mucho el oracional El Man Está Vivo. Oye, que el silencio, que la autoconciencia te ayude a trascender y a ser feliz. Tú sabes. Horas antes de que miles salieran ayer a las calles, la disidencia, que tiene estatus políticos entregado por este gobierno, daba otra muestra de su carácter. Confirmaba el secuestro como lo era para las viejas FARC una arma de guerra. Lo hicieron saber a través de un comunicado de prensa, atribuyéndose un secuestro múltiple. Se llevaron contra su voluntad 2 funcionarios del CTI de la Fiscalía en el departamento del Cauca, Betty Amanda Mague y Gerson René Rivera, que estaban junto a María Jenny Ruiz, que iban
iban o se movilizaban en un vehículo oficial por la vía que va de Popayán a Santander de Quilichao, pero por un bloqueo tuvieron que tomar una vía alterna, una vía rural, y así se encontraron infortunadamente frente a frente con hombres del Frente Dagoberto Ramos del bloque occidental del Estado Mayor de la disidencia de las FARC. Por ahora la disidencia asegura que están bien y que ellos están esperando que se den o que se generen las condiciones de seguridad para su liberación como una muestra de respeto por la vida e integridad de las personas, dicen ellos, retenidas. Lo real es secuestradas, pero advierten, como era previsible, que esto es una consecuencia del rompimiento del cese al fuego bilateral que pone en riesgo a militares, a policías y demás funcionarios del Estado. Diciéndolo hace semanas. Venezuela vive horas cruciales para definir qué va a pasar con el candidato que se enfrente a Nicolás Maduro, si es que llegara a ser Nicolás Maduro, como todo pareciera indicar, pero hay muchas voces y rumores en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Edmundo González Urrutia es el nombre del candidato de la oposición unificada, pero hay mucha preocupación porque no ha podido darse vía libre por parte del Consejo Nacional Electoral a esa candidatura de manera unificada. A propósito, hoy se publica una entrevista en uno de los periódicos más importantes de Brasil con el expresidente Juan Manuel Santos, donde hace una advertencia diciendo: si Gustavo Petro y Lula da Silva quieren hacer algo por Venezuela, tienen que actuar esta semana para evitar que sea inhabilitado González Urrutia. De eso estamos hablando, de saber cuál va a ser el futuro de la política en Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, para el expresidente colombiano Juan Manuel Santos es crucial, usa esa palabra, lo que pueda hacer o la actuación que puedan tener los mandatarios de Brasil y de Colombia. Pues adelanta él que se espera una reacción en las próximas horas o días de parte del gobierno de Nicolás Maduro ante esta unificación de la oposición frente a la candidatura de Edmundo González Urrutia, y esa posible reacción, dice el expresidente Santos, podría ser la inhabilitación de Edmundo González. En ese sentido, pues el presidente colombiano dijo que sería muy importante que Lula da Silva y Gustavo Petro le dijeran al presidente Maduro que respete a ese candidato. Esto lo dijo, repetimos, una declaración al diario Folha de Sao Paulo. Durante la entrevista, Santos afirma, Ricardo, que Maduro